Bueno, listo. Hoy vamos a seguir subiendo de nivel. Vamos a compartir aquí pantalla. Aquí estoy compartiendo un Word. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Sí, señor. ¿Alguien me contesta? ¿Alguien me contesta, Sí, por favor? señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ya hicimos el ejercicio, un ejercicio muy práctico de cómo calcular la corriente con la reactancia inductiva, ¿sí? Habíamos dicho eh, que, que, que una bobina le descartamos la parte resistiva. O sea que nosotros asumíamos que la parte resistiva era muy pequeña, entonces no la asumíamos en el cálculo. No la asumíamos en el cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? En determinados casos se hace así, pero en algunos no. Hoy vamos a ver vamos a ver el caso donde se tenga en cuenta la resistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar aquí, vamos a arrancar. ¿Cómo es que yo resuelvo un circuito con la resistencia y la reactancia inductiva? En serie, ¿sí? Entonces, un circuito a la final es un circuito serie, pero tiene la parte específica que tiene una bobina. Entonces, vamos a mirar acá. Voy a hacer una fuente alterna. Recuerde que tiene que ser alterna para que haya frecuencia y para que haya reactancia inductiva. Resulta que esto es una fuente de energía y esto es un motor. ¿Un motor que tiene? Un motor tiene una resistencia, que es la del conductor, y tiene la bobina, que es en sí la bobina en que se fabrica el motor. Listo. Esto es el circuito eléctrico de un motor. ¿Sí? Esto es un motor alterno. Si quiere le ponemos el voltaje, cualquier voltaje, pongámosle un voltaje, pongámosle el voltaje de 120 voltios. Esto es un voltaje de 120 voltios. Ok. Voy a aumentar bueno, listo, ok. Bueno, listo. Esta es la resistencia, o sea que esta es la resistencia del cobre, ¿no? ¿Sí? Pero es la parte resistiva, pero es una resistencia. Y esta es la reactancia inductiva. O sea, la bobina, ¿sí? La bobina. Entonces, nosotros habíamos dicho que si yo pongo un osciloscopio, si yo pongo un osciloscopio en la reactancia inductiva, ¿qué voy a ver yo si yo pongo un osciloscopio en la reactancia inductiva? ¿Qué voy a ver? Voy a ver lo siguiente. Voy a ver el voltaje. Vamos a cambiar de color. Y voy a ver la corriente desfasada, ¿cuánto? 90 grados. Eso es lo que yo voy a ver. Eso es lo que yo voy a ver en la reactancia inductiva. Recuerde que la reactancia inductiva desfasa el voltaje y la corriente. Digamos que el negro es el voltaje, ¿cierto que sí? El negro es el voltaje y que la corriente es el rojo. Aquí está el rojo. ¿Qué hace? Si yo pongo un osciloscopio ahí, yo voy a ver que el voltaje y la corriente en esa reactancia inductiva están desfasados 90 grados. 90 grados. Pero si yo pongo el osciloscopio en la resistencia del cobre, ¿yo qué voy a ver? ¿Yo qué voy a ver? Voy a ponerlo acá. ¿Yo qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Voy a ver la caída de tensión en la resistencia, ¿cierto?
y la corriente en la resistencia. Pero ¿qué voy a ver? Que la corriente está en una resistencia de la manito, están en fase. Estoy viendo dos ondas ahí. O sea que tengo un circuito serie que involucra una resistencia y una reactancia inductiva. Que si yo detecto el voltaje que hay en el voltaje que hay en la resistencia está en fase con la corriente. Pero si yo veo que en la reactancia, si yo pongo un osciloscopio en la reactancia, veo que el voltaje y la corriente están desfasados. O sea que la corriente está atrasada 90 grados. Sin embargo, cuando yo hago el cálculo de la corriente, digamos que esa es la corriente, ¿cierto? Va a pasar por acá y la corriente va a pasar por acá también. Y va a llegar a la fuente. Y un circuito serie como la corriente. Es la misma en todo el circuito. Muy bien, es la misma en todo el circuito. Entonces, esa es mi conclusión. La corriente es igual en el mismo circuito, en todos los elementos, en serie. Ojo, vamos a suponer que esta corriente, aquí, el voltaje pico, me dio, démosle un nombre cualquiera, 2 amperios. 2 amperios que pasó por la resistencia. ¿Cuánto es la corriente pico acá? También 2 amperios. Hay 2 amperios acá y 2 amperios acá. Pico. Estoy hablando del pico. Ya la eficacia es otra cosa. Pero lo estamos viendo real. Como pusimos un osciloscopio, no pusimos un multímetro, el osciloscopio me da la onda real. En cambio, si hubiéramos puesto un amperímetro, una pinza amperimétrica, me hubiera dado 2 amperios arriba y digamos que 2 amperios sobre raíz de 2. Eso sería el voltaje eficaz. Me daría un poquito menos, ¿cierto? Como 1,41, 42 y el otro 1,41, 42. ¿Cuál es la conclusión? Que la corriente es igual. Pero aquí hay un detalle. Es un detalle. Aquí hay un detalle que pasa con este desfase. ¿Qué problema hay? ¿Afecta el circuito? No lo afecta. Entonces, ahí vamos a empezar a ver fasores, vectores. Recuerda que un vector representa una fuerza. Un vector siempre está señalado por el principio y por el fin. Por la cabeza y por la cola y por la cabeza. Si yo digo que esto es un vector de 50 kilogramos, 50 kilogramos, yo estoy diciendo que ahí hay 50 kilogramos y que se están aplicando en este sentido los 50 kilogramos. Eso es un vector. Un vector, ¿cómo se representa un vector? Con su magnitud y dirección. ¿Con su magnitud es cuánto? 50 kilogramos. Sí. ¿Y su dirección cuál? Lo que muestra la flecha. Yo puedo tener un vector así también. ¿Qué tiene este vector? ¿Qué tiene este vector? ¿Qué tiene este vector? Digamos que este vector también tiene 50 kilogramos. ¿Sí? Y tiene una dirección como me la muestra la flecha y va hacia arriba. También puedo tener este vector que va hacia abajo o este. El vector siempre tiene magnitud y dirección. Entonces, eso se llama un fasor. Eso se llama un fasor. Entonces, nosotros para interpretar este circuito, que es un circuito de un motor, vamos a utilizar vectores. Vamos a trabajar con vectores, porque este análisis de circuito lo tenemos que ver con vectores.
Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este circuito? ¿Cómo vamos a interpretarlo? Voy a borrar, no se asusten, que no va a doler. Es un poquito diferente como hemos pensado, pero esto es demasiado importante para que me lo entiendan en polifásicos. Yo les he dicho a ustedes, muchachos, que polifásicos es la competencia más importante. Yo quiero que sean técnicos, pero con criterio. Un técnico que llamen y solucione problemas. Pero un técnico que usted vea una radiografía, por ejemplo, que usted ve un osciloscopio ahí, el que no entienda de electricidad no va a decir, uy, ¿eso qué es? Pero como ustedes ya entienden, ustedes van a ver que en la gráfica de la reactancia inductiva, la gráfica en la reactancia inductiva, usted puede interpretar que son dos ondas, el voltaje y la corriente, que tiene una amplitud la corriente de un voltaje pico de 2 amperios, que el voltaje y la corriente están desfasadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo interpretar este problema. Para interpretar este problema, voy a borrar acá, voy a borrar toda esa parte. Voy a borrar esa parte. Todo esto lo vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Y vamos a empezar acá. ¿Sí? Bueno, ok, muy bien. Ok, listo. Espérenme un segundo, muchachos. Un momentico, muchachos. Un momentico, muchachos, por favor. Un momentico, muchachos. El neurólogo lo que dice es que me va a estar deshidratado. Uh-huh. Que lo primero que tenemos que hacer es deshidratar y tomarle muestra de sodio y potasio. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Ni salen por más. Porque mientras ella no esté hidratada, usted puede darle la pasta que sea y va a seguir deshidratando. Tiene que ser con la... Tiene que ser con la sonza. Ah, la hidratar con suelo. Con suelo. Bueno, sí, sí. Entonces, me fui para de Juliana, que es la médica de ella, a ver si me daba el servicio en casa. Y ellos, no, ella no me da servicio en casa. Porque hay que llevar a un médico general, llevar a mi y entrar a una evaluación que se demora 15 o 20 días a que haga médico en casa. En este momento no hay servicio. Un momentico, muchachos. Si lo pone, Oscar, pero hay que llevar a mi mamá a un médico general que le hacen una evaluación. No sabemos. Estamos llamando a Emi a ver si lo bloquea. Pero como hay que bajar el suelo, Emi no puede tomar la muestra. Entonces, lo que estamos llamando es al laboratorio de Luz Divina para que vengan a tomar la muestra de sodio y potasio a mi mamá para llevarlo. Porque la otra solución que me dijo el médico, me dijo el neurólogo, es que éntrelo por como familiar porque la clínica ya cortó contrato. San Rafael cortó contrato. En este momento la tiene con familiar. Entre por urgencia que es familiar. Ahí le toman los exámenes y ahí, pero a ver si ya. Yo me amo. Un momentico, muchachos, por favor. Ya, mami, ya. Yo estoy aquí ya. Yo ya estoy aquí, mami. Ya estoy aquí. Okay. Ya llamamos, estamos llamando a Luz Divina para que vengan a tomarlo. Ya arreglamos el problema. Ante Luz Divina tienen... Sí, muchachos, esperen un segundito, muchachos, por favor. Un segundito ya. No, mami, no. Entonces ya, Emi viene para ponerle suelo, para hidratar. Viene de correa roja para tomar potasio y sodio. Si está bajito potasio y sodio, hay que llevarla por urgencia. Me dijo el neurólogo. Usted verá, pero que ya no puede. Y lo otro, la alimentación, es lo que le digo, que es una decisión. Si ella no está comiendo, todo se va a complicar. Todo se va a complicar si no está comiendo. En este momento. La alimentación profunda de juego, ¿no?
Pero Oscar, yo le he explicado, no hay sino dos formas de alimentación, la prenatal, esta, que le metieron a mi mamá, Perdona que yo le y la otra es... Muchachos, me disculpan un segundito, ya. Denme 5 minuticos, por favor. Se puede ir
Muchachos, listo, muchachos, qué pena con ustedes, ese es el problema que yo tengo. Pero vamos a seguir acá un momentico. Listo. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Bueno, ok. Vamos a compartir nuevamente. Ah, bueno, estoy compartiendo pantalla. Voy a volver a hacer el circuito. Entonces, en ese orden de ideas, la fuentecita. Vamos a cambiar de color. El circuito, la resistencia, la bobina. ¿Sí? A ver. Listo. Yo les hablaba de un fasor. ¿Qué es un fasor? Esa es la resistencia, ¿no? Y esta es la reactancia inductiva. Qué pena se me hizo aquí un rayito, pero bueno, para eso existe el borrador. Y esa es la reactancia inductiva. Listo. Ok. Bueno, ¿qué es un fasor? Ya dije que es como un vector que explica el comportamiento de una onda o el comportamiento de una fuerza o de una velocidad. En este caso tenemos esta onda sinusoidal. Si yo me pongo a colocar, si yo cito acá el plano cartesiano y voy a representar esa onda acá en el plano cartesiano, sería lo siguiente. Plano cartesiano, no se me asusten, que no voy a meterle mucha matemática, pero sí le voy a meter mucha lógica, que es la que yo quiero que usted me capture. Yo podría meter mucha matemática acá, pero no es mi interés. Yo necesito es que ustedes tengan el concepto claro de lo que les voy a explicar, porque desde aquí, de este concepto, se salen una cantidad de conceptos que ustedes van a ver que son importantes, que es potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, y eso lo tenemos que dominar nosotros como técnicos. ¿Sí? Que cada uno, porque sale una potencia aparente, porque pasa una potencia reactiva, que es factor de potencia, cómo lo castigan, todo eso sale de acá. Entonces, yo tengo la onda sinusoidal y yo digo que la onda sinusoidal yo la puedo representar en un vector. ¿Sí? Este vector, yo digo que cuando la onda es cero, cuando la onda es aquí, cuando es 0 grados, cuando es 90 grados, yo pongo el vector acá. Recuerde que cuando es 90 grados, llega al pico, ¿cierto? Ahora, cuando es 45 grados, mire que el eje Y acá, el eje no está al máximo. ¿Cuándo está al máximo? Cuando este vector llega a esta parte. ¿Sí? Y cada uno, o sea, ahora cuando llega a 180 grados, el vector está por acá. ¿Sí? Cuando sigue circulando, llega acá. Cuando llega a 270 grados, llega al negativo. ¿Sí o no? Y cuando llega a 360 grados, llega otra vez a cero. ¿Cierto? Llega a cero. Aquí otra vez a cero. Entonces, yo estoy, por medio de este vector, estoy representando esta onda. Este vector, digamos que el generador gire en este sentido. En este sentido. Si el generador gira en este sentido, pues el vector va a girar en este sentido también. Este vector me está representando esta onda. ¿Qué me está diciendo? Que en este punto, la amplitud de esta onda es cero. Acá. Que a 90 grados la amplitud de esta onda es la máxima.
y que a 180 la amplitud de esta onda vuelve a cero, y que a 270 la amplitud de esta onda es máximo negativa. ¿Sí? Máxima negativa. ¿Sí? Entonces mire que es un vector que va cambiando y que yo puedo representar en cada momento de la onda. ¿Sí? Yo puedo representar a 45 grados. Por ejemplo, a 45 grados está este vector, véalo acá. Entonces, ¿qué amplitud tiene la onda? Esta. ¿Sí? ¿Cuántos grados? 45 grados, véalo aquí los 45 grados. Entonces, mire, este vector, cuando tiene 45 grados, acá, aquí son 45 grados, ¿sí? 45 grados, ¿sí? ¿Qué pasa con 45 grados? Que esto tiene una amplitud acá, véala acá, véala acá. Vea la amplitud acá. ¿Sí o no? Que es esta. ¿Y cuántos grados? 45. Ah, vea, y acá hay 45 grados. ¿Qué pasa cuando el vector está a 90 grados? Véalo acá. ¿La amplitud cuál es? 90 grados, 90 grados. ¿Sí? 90 grados y aquí están los 90 grados. ¿Sí? Cuando tiene 90 grados, mire que ya voy a borrar acá. Voy a borrar acá para que no nos llenemos de puros números. 90 grados, ¿sí? 90 grados. Aquí hay 90 grados. O sea que entre este vector y este vector hay 90, entre este coordenada y este vector 90 grados. 90 grados, miren, vamos a especificar los 90 grados. Ah, tiene 90 grados acá. ¿Qué amplitud? La total es la máxima, el voltaje pico. Entonces, mire, estoy representando este vector. Esta onda sinusoidal la puedo representar en este vector en cada uno de los grados, en cada uno de los grados, en cada uno de los grados. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo 180 grados? ¿Cuánto es la amplitud? ¿Quién me dice? 0. Cero, muy bien. Entonces vamos a decir 0. ¿Y cuántos grados son? 180, ¿sí o no? Sí. Listo. Desde acá, como está rotando acá, 180. Y la amplitud que este eje me representa la amplitud es cuánto, 0. Ahora, ¿cuánto vale la onda en 270 grados? Sería el pico. El pico negativo, ¿sí o El no? Véalo negativo, acá. sí. Pico negativo acá. Y así sucesivamente yo puedo ir representando un vector, otro vector, un vector y miles de vectores y me representan en cada posición dónde está la onda en cuanto a grados y magnitud. ¿Sí? Puros vectores yo puedo representar. Esta onda yo puedo representar. En cada grado, son 180 grados, sacar un vector y darnos, representar a través de un vector. Eso es un fasor. ¿Sí? Eso es un fasor. Un vector. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Entonces yo voy a mirar a ver este fenómeno que me está sucediendo acá en el circuito serie. ¿Cómo puedo representar este fenómeno de circuito serie en cuanto a reactancia resistiva y inductiva? ¿Cómo lo puedo representar? Fasorialmente, lo que está sucediendo en ese circuito, yo lo puedo representar a través de vectores. ¿Cómo? Es un pequeño análisis que yo quiero que abran su mente. No se preocupe, lo vamos a decir varias veces, pero me interesa que este concepto lo entiendan, porque vuelvo y les repito, arrancamos un cuento muy interesante que es el de polifásicos. Arrancamos un cuento que para mí es supremamente importante en este programa. ¿Listo? Entonces, listo, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. No voy a dar la clase muy larga. Primero porque esto es
un concepto delicado. Yo quiero que ustedes estudien, no me voy a profundizar mucho. Y segundo, bueno, voy a borrar acá. Voy a tratar de interpretar lo que sucede allá en ese circuito serie RL. ¿Por qué RL? Porque hay una resistencia y una inductancia. Recuerde que la inductancia se da en L. ¿Sí? Se da en L. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, yo voy a hacer en un plano cartesiano lo que sucede acá. Y eso va a ser muy sencillo. Recuerde que el generador gira en un sentido, ¿no? Bueno, lo puse en rojo. Voy a colocar el producto cartesiano en rojo. No pasa nada. Luego cambio colores. La idea era negro. Listo, ok. Yo tengo mi plano cartesiano. Y yo le digo, bueno, listo. El voltaje en la resistencia es este. Voy a arrancar. Recuerde que nuestro giro, el giro de nuestro generador va en este sentido. ¿Sí? El giro de nuestro generador va en este sentido. Puede ir en el otro sentido, sí, yo puedo generar al contrario y Lutango puede generar al contrario, pero creo que no, creo que todos los generadores están estandarizados para generar en un solo sentido. Diga, no estoy seguro, creo que es en sentido antihorario, pero si me equivoco, pues es en sentido horario, pero no pasa nada, ¿sí? Porque todos los generadores deben tener el mismo sentido para que el factor, los factores no se descuadren. Van a ver ustedes por qué. Listo. Entonces yo digo, no, el voltaje en la resistencia es este. Venga, yo le voy a cambiar de color. ¿Quién es? El voltaje en la resistencia es este. Voy a poner, voltaje en la resistencia es este. El voltaje en la resistencia. Listo. Digamos que yo voy a arrancar desde cero. ¿Cómo está la corriente en la resistencia con respecto al voltaje? ¿Cómo están el voltaje y la corriente en una resistencia? Están pasadas. Entonces yo voy a dibujar la corriente del circuito, que ya sabemos, en este caso particular, que tiene una amplitud de 2 amperios, pero están en fase. Véanla acá. Aquí pinté la corriente. La fase y el corriente. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, mire que aquí el negro es el voltaje, ¿cierto? La flecha negra es el voltaje. Y la azul, vamos a colocar acá, negra. Aquí, acuérdense que ese es el voltaje. ¿El voltaje en qué? Es el voltaje en la resistencia. Listo. Y el azul es la corriente. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Listo. La azul es la corriente. Vamos a borrar acá. La corriente en la resistencia, que es la misma corriente en la bobina. ¿Quién me dice? En la bobina estarían desfasadas, ¿no? Desfasada, pero tiene la misma magnitud. Sí, porque Muy es en buena esa serie, ¿no? En serie tiene la misma magnitud. Acuérdese, 2 amperios, Sí, en 2 serie tiene- amperios. En ese circuito serie, ¿cómo es la corriente? ¿Igual o desigual? Es igual en todo el circuito. Igual. Igual, profe, en todo Solo, el circuito. eso, solo lo que usted dice es cierto, están desfasadas. Vamos a mirar acá. Esa es la corriente. Listo. La corriente está desfasada ¿con quién? Con el voltaje en la resistencia. ¿Estamos o no estamos? La corriente está en fase, ahí están pegaditas. Entonces yo pongo ese vector, lo pongo ahí y enseguida pongo ahí. ¿Dónde está el voltaje?
perdón, yo voy a poner aquí el contrario. El giro es al contrario. Vamos a ponerlo. El giro de nuestro generador es al contrario, ¿cierto? Listo. El voltaje en la resistencia tiene una magnitud, ¿cierto? Debe ser más pequeño, ¿cierto? Porque la resistencia es más pequeña. Generalmente es más pequeña en la bobina, ¿cierto que sí? Ahora voy a mirar el voltaje en la bobina y voy a poner un color diferente, verde. Sí. Voy a colocar este verde y voy a colocar que es el voltaje en la bobina. Muy bien. ¿Cómo está la corriente y el voltaje en la bobina? Están desfasadas. Están desfasadas. Discúlpenme aquí un momentico. Qué pena con ustedes. Pero el generador es así. Entonces, mire, pues, están desfasadas. Resulta que el vector, digamos que ese es el voltaje de quién? De la bobina, que es más alto. Vean el voltaje en la bobina. Véanlo acá. Ese es el voltaje en la bobina. Los vectores están girando en ese sentido antihorario. Primero llega el voltaje en la bobina, llega la corriente atrasada, 90 grados, pero como está atrasada y como están en fase con la resistencia, el voltaje en la resistencia, así estoy representando ese circuito. ¿Cómo lo estoy representando? Lo estoy dejando en un solo. Que cuando llega el vector, cuando llega a este punto, yo pongo aquí mi ojo. Voy a poner mi ojo. Digamos que yo tengo una vista ultrasónica especial y me paro aquí a ver y llega el primer vector. Llegó el primer vector. Llegó la bobina. Atrasados en 90 grados debe venir la corriente. Sí, debe venir la corriente. Pero ojo, como la corriente va de la manito con el voltaje, también debe de venir el voltaje de la resistencia. Fue madre. Recuerde que ese voltaje es diferente, magnitud, porque son valores diferentes. Recuerde que esto es un ohmio, eso es unidad en ohmios. Ojo, la resistencia tiene unidad en ohmios, ¿cierto? Y la reactancia también tiene en ohmios. Entonces, corriente que es igual y resistencia que es diferente, tiene voltajes diferentes. ¿Sí o no? Corriente que es igual, pero resistencia es diferente, tiene voltajes diferentes. Si esta resistencia es pequeña, pues el voltaje, la caída de tensión en la resistencia, que es la negra, es más pequeña. Si esta reactancia es más grande, pues el voltaje en la reactancia es más grande porque tiene la misma corriente. Corriente igual y ohmios diferentes. Ojo, me paro yo aquí. El generador está girando así. Llegó el primer vector. Llegó el voltaje en la bobina. Señores, la corriente viene atrasada a 90 grados y viene de la manito con el voltaje en la resistencia. Espere 90 grados que aquí van a pasar. Digamos. Bueno, vamos a colocar otro cuadrante. Listo. El ojo se quedó acá todavía. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Vamos a poner aquí la axisa. Vamos a borrar acá. Entonces resulta que dio otros 90 grados. Listo. Dio otros 90 grados. Listo. Llegó el vector de la bobina acá. ¿Y dónde van estos dos? Van en 90 grados. Eso. Ya giraron y llegaron a la percepción del ojo. Sí, ya llegó el voltaje. Ya llegó el voltaje en la resistencia.
Y no llegó la corriente. Sí, claro, ahí están pegaditos. Vean aquí, vamos a poner la corriente. ¿Qué color es la corriente? Azul. Sí, vean la corriente ahí pega, vienen pegados, los dos vienen pegados. Esa es la interpretación fasorial. Vamos a poner, esa es la interpretación fasorial. Bueno, eso debe haber sido rojo. Me disculpa, voy a borrar para que no se confundan. Listo. Ah, bueno, listo. Vienen, dio otros 90 grados. Sí, aquí llegó el voltaje, la resistencia y la corriente que van pegados de la mano. La corriente es igual en el mismo circuito. Lo que decía el compañero, es de la misma magnitud, pero está desfasado con respecto al voltaje en la bobina. La corriente está desfasada con respecto a la bobina. La corriente está en fase con respecto al voltaje en la resistencia. Esa es la interpretación fasorial. Así la interpreto yo. Yo puedo interpretarla en cualquier cuadrante, pero generalmente para los cálculos arrancamos y la interpretamos en este cuadrante. ¿Qué significa interpretarla en este cuadrante? Borro otra vez todo esto. Yo siempre digo, coloco la axis X, el plano cartesiano. Y arranco con la primera interpretación. Corriente, listo. Marque la corriente. Voy a arrancar desde 0 grados, listo. Voy a poner la corriente acá. Ah, listo, póngala donde quiera. La voy a poner acá, listo. Ahí puse la corriente. Ah, listo. Entonces, si ahí puse la corriente, el voltaje en la resistencia es esta. Es negro. Vamos a colocar, ¿qué es el negro? Es el voltaje en la corriente en la resistencia es esta y tiene esta magnitud. Y van de la manito. Y nosotros dos estamos atrasados. ¿Por qué? Porque la corriente está atrasada y está en fase con el voltaje en la resistencia. Listo. ¿Dónde va el voltaje en la bobina, muchachos? Ah, va aquí adelantado. Aquí va adelante. Realmente, aquí va. Siempre en el primer cuadrante, que es, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Yo hago la interpretación. Siempre hago la interpretación. ¿Sí o no? Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Para lo siguiente, señores. Vamos a mirar la característica de un circuito serie. La primera característica de un circuito serie es, primero, la corriente es igual en todo el circuito. Ya está comprobado. La magnitud es igual, pero ojo, están desfasados con respecto a listo, pero la corriente es igual. Segundo, este voltaje, esta caída de tensión de esta caída de tensión, espera un momentico. Esta caída de tensión que hay en la resistencia y más esta caída de tensión que hay en la reactancia es igual a qué voltaje. El de la fuente. Perfecto, muy bien, listo. El de la fuente es igual al voltaje al que llamamos voltaje total, ¿cierto? Lo vamos a sumar, pero ojo, vectorialmente. ¿Qué significa? La caída de tensión que hay en la resistencia es esta, la negra, ¿cierto? Espera, ya miro el cuadro este. Es acá negra. Y el voltaje, la caída de tensión en la bobina es verde. O sea, voy a sumar el vector verde más el negro. El vector de la reactancia inductiva más el vector de la resistencia. Voy a sumar los dos. Son dos vectores. Y voy a repasar nuevamente lo siguiente. Digamos que esos vectores no están descuadrados. Y digamos que Lisset representa el vector de la resistencia. Y Yamit
representa el vector de la reactancia inductiva. Pero están en ese sentido, no están desfasados. O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Cabeza de cola y cabeza. Uno, cola y cabeza. O sea, la cabeza de Lisset la uno con la cola de Yamil. Y suena como raro, ¿cierto? Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Digamos que Lisset tiene una magnitud y este sentido en su presión. Y entonces volvemos a lo que dijimos la otra vez, que si Lisset tiene 50 kilogramos y Yamil nos colabora con 30 kilogramos, entonces yo tengo una fuerza total desde la cola, desde la cola hasta la cabeza, ¿de cuántos kilogramos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? De 80, ¿no? Muy bien, 80, muy amable, 80. Eso sí suena muy fácil, pero porque están en el mismo sentido. Pero aquí no. Volvamos a este caso. Listo. Voy a representar el vector del voltaje en la resistencia. Listo, es negro. Listo. Véalo acá. No, perdón, es negro. Voy a borrar. Listo. Ese es el voltaje de la resistencia. ¿Yes o no yes? Voltaje en la resistencia. Voltaje en la resistencia. Voy a sumarlo con el voltaje en la bobina. Ojo. Recuerde que yo tengo que coger aquí, tengo que poner la cola. Mire, pongo aquí la cola. Aquí donde termina ese voltaje, tengo que poner la cola. O sea, que eso lo tengo que poner acá. ¿Qué significa eso? Que tengo que poner el voltaje de la bobina acá. O sea, lo corro para acá. Lo llevo acá. Veanlo acá. Entonces, este es el voltaje. Este es el voltaje de la reactancia inductiva. Ese color no me gustó. Bueno, listo. Ese es el voltaje de la reactancia. Sumo el voltaje de la resistencia y el voltaje de la resistencia de la reactancia inductiva. ¿Cómo se suman esos vectores? O sea, mi resultado total es de este punto a este punto, ¿cierto? De este punto a este punto, de este punto a este punto. Es mi suma. La suma de acá es de este punto a de este punto a este punto. La suma total de este es de este punto a este punto. O sea, el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, que es rojo, qué casualidad, es de este punto a este punto. Este es el voltaje de la fuente. Y se hace en forma vectorial, se suma en forma vectorial. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Me han entendido un poco? ¿Tienen alguna duda? Carlos, ¿cómo se siente? Cualquier Carlos. No, pues sí, está claro, profe. Yamit, ¿cómo lo vio? Yamit no está. No, bien, profe, lo único barro ahí fue que me puso a mí atrás. Yo tengo que ir atrás de ella, no adelante. Ese fue el problema. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que le puse menos fuerza. No, Y no, usted tiene más fuerza. a Yamil le puso más resistencia. Porque es que si le pongo menos fuerza, ya empieza a decir, es que no, nada. No. Instructor, una pregunta. Yo la más débil, entonces.
Usted Lo tiene de más fuerza, dice. lo del ¿Cómo? voltaje total, matemáticamente, ¿cómo se calcularía? Ok, Pitágoras. Ya vamos a invitar. Primero invitamos a quién, a ver, a On. Sería que hipotenusa. Luego invitamos a Watts. Y luego invitamos a Kirchhoff. Aquí le damos la bienvenida a Pitágoras. Verlo. Ya Instructor, es una el pregunta. tercer. Sí. Ahí hemos estado hablando de circuitos en serie. ¿Esto se da en paralelo también? No, pero en paralelo es otro cuento. Tranquilo, no, eso es despacio, despacio. Paralelo es otro cuento. Pero sí se va a dar eso. Sí, hay que tener en cuenta ese desfase, claro que sí. Por ahora solo vamos a trabajar sobre en serie. Serie, y me voy a concentrar mucho en serie porque yo le digo la verdad, en paralelo es un poquito más complicado. Lo vamos a ver por encima, pero yo necesito que se me entienda esto nomás. ¿Sí me entiende? Yo ahora mismo no estoy escuchando nada más. Ahorita veo todo el video porque estoy acá laborando. Estoy escuchando. Por eso estoy grabando esto. Por eso lo estoy grabando. Para que lo escuche y lo escuche y lo escuche y lo escuche y lo escuche. Porque necesito que lo escuchen. Y lo necesito que trabajen en esto. Trabajen. Entonces, volvemos aquí. Ah, bueno, listo. Pitágoras. Entró Pitágoras. Dice que esta magnitud es igual a este al cuadrado más este al cuadrado sobre raíz cuadrada. Mejor dicho, él dice el cuadrado de este más el cuadrado de este es igual al cuadrado de este. O sea, sería ¿cómo se dice? La operación para calcular hipotenusa. E hipotenusa, muy bien. Ahora, usted puede trabajar con senos y cosenos. Este es el seno y este es el coseno. Seno más coseno. Pero bueno, vamos a hablarlo en forma rectangular. Vamos a llamar a Pitágoras. Y vamos a decir que entre Pitágoras. Entre Pitágoras. Y nos diga, vea papá, en un triángulo rectángulo, esta distancia que hay roja es esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Qué dice Pitágoras acá? ¿Qué dice Pitágoras? Vamos a hacer. Dice que el voltaje total, o sea, la hipotenusa que dice Carlos, es igual a qué. Vamos a resumir a completa. A la raíz cuadrada de quién? Del voltaje en la resistencia al cuadrado más el voltaje de la bobina, de la reactancia inductiva al cuadrado. Eso es al cuadrado. Ay, mami, espera, yo borro acá. Que a veces... es el cuadrado. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, muchachos. Esa es la fórmula, muchachos. O sea que yo para yo calcular, sí, es sumando esos dos voltajes, se suma el voltaje de la resistencia más el voltaje de la reactancia inductiva, pero se suman vectorialmente por todo ese análisis factorial que hicimos. O sea, cuando hay una bobina de por medio en un circuito serie con una resistencia, siempre se hace así, para que no le busquen el pero. Siempre se hace así. ¿Vale? Siempre se hace así. Entonces, vamos a mirar. ¿Entendido más o menos? Listo. Vamos a mirar aquí una cosa, muchachos. Voy a borrar. Eso está quedando grabado. Y me voy para allí. Me voy a compartir. Dejar de compartir. Y voy a compartir
Ese es este video. Estoy compartiendo el video, muchachos. Muchachos. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, se ve. Mira Pitágoras. Bueno, ahora bien, eso es en cuanto a voltaje. En cuanto a resistencia. En cuanto a resistencia pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Yo no puedo sumar 50 ohmios más 30 ohmios, 80 ohmios. No. Tengo que hacer Pitágoras también. ¿Sí? A ver, voy a parar a ver. Aquí. Esta más esta. Porque esto es reactancia inductiva. O sea, la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado es igual a la impedancia total. ¿Y cuál es la impedancia total? La resistencia total. ¿Por qué llaman impedancia? Porque está combinada la resistencia y reactancia inductiva. Si hubieran dos resistencias, la resistencia total. Pero como es una resistencia y una reactancia inductiva, ya no la vamos a llamar resistencia total, sino que impedancia total. La impedancia es la combinación entre la resistencia y la reactancia. Entonces, la impedancia que se pone en Z es igual a la resistencia en ohmios al cuadrado más aquí sería la reactancia. Más, vamos a borrar acá, negro. La reactancia inductiva al cuadrado. O sea, S al cuadrado más S al cuadrado, raíz cuadrada, es igual a la reactancia total, o sea, la reactancia que ve el circuito. CZ, ¿no? CZ. Vamos a mirar este video, muchachos, a ver. Poco a poco. Poco a poco vamos cogiendo el tiro. Vamos a iniciar ahora. Escuchen, me están escuchando el video. Sí, se escucha. El estudio de Señor. circuitos y asociaciones de resistencia y bobinas y condensadores. En este caso se trata de una bobina, de una inductancia, ante una corriente alterna. La resistencia, las bobinas y posteriormente ya veremos los condensadores, no se comportan de la misma manera ante una corriente alterna. Es decir, una resistencia, por ejemplo, no provoca desfases entre la tensión y la intensidad en un circuito, cuando se trata de una resistencia pura, incluso aunque estemos trabajando con una corriente de tipo alterna. Sin embargo, en este caso vamos a centrarnos en las bobinas, en la inductancia. Una bobina sí provoca un desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito de corriente alterna. A la hora de representar gráficamente estos distintos elementos, tendremos que utilizar un nuevo concepto, que sería el concepto de, en este caso, reactancia inductiva, que sería la reactancia propia de la bobina. La bobina se representa... Mira aquí, muchachos, que aquí están haciendo lo mismo. Resistencia y reactancia. Recuerda que la resistencia iba pegada con la corriente. Y la reactancia va adelantada. Digamos que ese fasor va adelantado. Entonces, coger resistencia, más reactancia y calculan aquí con Pitágoras la impedancia total. Mediante la letra L y con este símbolo que vemos aquí, su unidad, la unidad de la inductancia es el henrio, tal y como aparece aquí escrito con H. Pues bien, una bobina va a presentar también una cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Lo que ocurre es que esta oposición depende de la frecuencia de la señal alterna con la que estemos trabajando. Por otro lado, hemos dicho que al provocar un desfase, una bobina pura provocará un desfase entre la tensión y la intensidad que atraviesa un circuito. Si se tratase de una bobina pura, habrá un desfase de 90 grados, de tal manera que es por eso que cuando hablamos de la reactancia inductiva, que es un parámetro que se va a medir en ohmios
puesto que hemos dicho que es la oposición que va a presentar la bobina ante el paso de la corriente alterna, como hemos dicho que hay un desfase de 90 grados, pues en este caso formará un ángulo de 90 grados positivo con respecto al eje horizontal. Es decir, que si queremos representar la reactancia inductiva, lo vemos en este vector de color azul, se representará siempre en el eje vertical y con sentido ascendente, siempre que tratemos de una bobina. Por otro lado, es evidente que al tratarse de un circuito serie, al igual que con cualquier otro tipo de circuito, la suma de la tensión en la resistencia, bueno, mejor dicho, en este caso, la suma de la resistencia, todavía no estamos hablando de tensión, la suma de la resistencia más la suma de la reactancia inductiva XL, pues nos tendrá que dar la dificultad o la oposición completa que ofrece todo el circuito, la combinación de los dos elementos ante el paso de la corriente eléctrica. A ese nuevo concepto lo llamaremos impedancia, tal como... Impedancia, ojo. La oposición total de ese circuito RL en serie es igual a la oposición que da la resistencia y la reactancia. Cuando son una resistencia y una bobina, la suma de esa oposición se llama impedancia, Z total. Ya no se llama resistencia total, sino Z. Impedancia. Aparece aquí, impedancia se representa mediante la letra Z y sería la oposición en ohmios que ofrece, algo parecido a lo que llamábamos antes resistencia total cuando teníamos un circuito puro de resistencias. Pero en este caso, al tratarse de elementos que se comportan de forma distinta, pues no podemos hablar de resistencia total, sino que hablaremos de impedancia total. Bien, hemos hablado del concepto de reactancia inductiva. Sabemos que lo vamos a representar mediante la letra XL y hemos dicho que depende de la frecuencia. Bien, la fórmula para calcular la reactancia inductiva es esta, 2πfL. La reactancia, al igual que la resistencia y al igual que la impedancia, vamos a medirla en ohmios. Pero para que el resultado de esta fórmula sean ohmios, será necesario que la frecuencia esté expresada en hercios y que el valor de la inductancia de la bobina se exprese en henrios. En el caso de que estuvieran en múltiplos o submúltiplos de esta unidad, bastará con pasarlo a unidad fundamental. De nuevo, aquí nos encontramos que si queremos, al tratarse de un circuito serie, vamos a sumar estos dos elementos, R y XL, pero no lo podemos sumar de forma directa, sino que se trata de vectores. Los vectores se caracterizan porque tienen un módulo, es decir, un valor, que sería representado por la longitud del segmento, pero después tienen una dirección y un sentido de aplicación. Por ejemplo, la resistencia tiene sentido en el eje horizontal hacia la derecha, y la reactancia inductiva tiene dirección vertical y sentido ascendente. Pues bien, cuando se trata de sumar vectores, puesto que realmente esto no es más que una suma de dos elementos, al tratarse de un circuito serie, para sumar vectores tendremos que dibujar el primer vector y donde termina el primer vector, a continuación poner el siguiente vector respetando su dirección y sentido. Ya hemos dicho que la XL se va a representar en el eje vertical y en sentido ascendente. Uniendo el origen del primer vector con el final del último, en este caso hay dos, pues obtendríamos el resultado de la suma de estos dos, en este caso suma vectorial, como hemos dicho, y calcularíamos o hemos calculado el valor de la impedancia total. Tenemos un triángulo rectángulo, la impedancia es la hipotenusa, y XL y R serían los catetos. Pues bien, como ya hemos visto en vídeos anteriores, cuando hablábamos de conceptos básicos de trigonometría para corriente alterna, si lo que queremos hallar es la impedancia total del circuito, es decir, el valor del módulo de este vector en rojo, sabemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la impedancia total al cuadrado, será igual a la suma de los dos catetos, es decir, R al cuadrado más XL al cuadrado. Para hallar la impedancia, entonces, por último, bastará con calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de R y de XL. Usted también puede utilizar trigonometría, seno y coseno, tangente. No es la idea.
Ojalá. Yo aquí se los voy a, el primer método, que es rectangular. Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Pero ya también puedo hallar la tangente. La tangente es igual a seno sobre coseno. Seno es XL, coseno es R. Ahí está. Tangente de tal cosa para hallar. Bueno, pero no es la idea, no. No es la idea, muchachos. Por el momento, voy a dejar así. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cuál es la conclusión, muchachos? Que en un circuito RL, o sea, que está combinado la resistencia y la reactancia inductiva, o sea, la resistencia de una bobina, se descuadra la cosa. El circuito serie sigue el mismo concepto. La corriente es igual en cuanto a magnitud, pero está desfasado con respecto a la bobina. Entonces, la suma de las caídas de tensión es igual a la fuente, pero la suma es vectorial, o sea, utilizando Pitágoras. Lo mismo pasa, la resistencia es la suma en dos resistencias, es la suma de esas dos resistencias, pero como la resistencia es una resistencia y una bobina, entonces ya no se llama resistencia total, sino se llama impedancia total, ¿cierto? Que es, ¿cómo calculo yo la impedancia total? La resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, raíz cuadrada. Listo. Entonces, yo les voy a proponer unos ejercicios suaves, tranquilo, le voy a mirar el procedimiento de cada uno, despacio. Vamos a dejar por hoy hasta acá. Yo les voy a Profe, proponer, sí, cuénteme, eso. hay unos compañeros que tienen la mano alzada para consultarle algo. Ok, listo, ya me voy a salir, ya voy a dejar muchas gracias, porque es que cuando yo estoy compartiendo no los veo. Listo, ok, muy bien, muchas gracias, Carlos. Ya los voy a atender. Ok, listo, aquí vamos a mirar. A ver, William. Profe, para ahí yo estuve investigando y quería comprobar porque aquí me dice que se puede calcular matemáticamente y físicamente. Sí, ¿cómo es matemáticamente? Ah, Matemática, sí, siga, William. sí que se puede calcular matemática con matemática y con física. Pasaría como sería en física porque usted no está explicando matemáticamente, pero no física. Bueno, físicamente, bueno, yo vuelvo y repito, se puede calcular por Pitágoras por Pitágoras, por trigonometría y por polar. Esas son las dos, esas son las tres. Yo me puedo enredar. Polar, yo de pronto ojalá puedan estudiar. ¿Sí? Trigonométricamente también lo puedo calcular con senos y cosenos. Pero yo elijo el rectangular siempre a nivel de técnico, para que el técnico coja Pitágoras nada más y lo domine. Voltaje de resistencia al cuadrado más voltaje de inductancia al cuadrado sobre raíz cuadrada y ya, chao, se fue, salió como pintura. Ahí calculé el voltaje total de la fuente. Pero quiero calcular la resistencia total, o sea, la impedancia total es igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado sobre raíz cuadrada, por raíz cuadrada. Y listo. Hay tres métodos, sí, William, sí, hay tres métodos. No quiero buscar el polar y bueno, si lo quieren estudiar, hágale. ¿Cómo resolver ese polarmente o trigonométricamente también? ¿Quién tiene JR? Tenía la mano alzada también. Sí, claro, profe. Cuénteme. Lo que yo le iba a decir era por qué no nos había hecho, o sea, usted siempre coge y hace por lo menos una. Ya coge y hace una y ya nosotros de ahí para adelante nos guiamos por todo eso. O sea, Ok, vamos a hacer una. eso. Vamos a hacer una. Listo, vamos a hacer una. Muy bien. Muy buena la sugerencia. ¿Listo? Vamos a hacer una.
Vamos a hacer, a ver. Espere que yo quiero compartir primero. Vamos a hacer una. Ok, muy bien. Estoy compartiendo ahí pantalla, muchachos. Sí, señor. María Eugenia. Sí. Listo, vamos a mirar aquí. Vamos a arrancar. Yo tengo un motor. Este motor. Digamos que el motor es un motor de 220. ¿Cierto? De 220 voltios alternos. ¿Qué necesitas? Sí. Sí, claro. Sí. Espera, muchachos, un segundito, por favor. Bueno. Sí. No, yo tengo ahí plata. Listo. Muy bien. Y resulta que vamos a trabajar con 60 Hz. Sí, normal, vamos a trabajar con 60 Hz, no nos vamos a poner a inventar. A mí no me gusta colocar 120 Hz porque eso no lo van a ver nunca, muchachos. De pronto, cuando vamos a variar la velocidad de un motor alterno, sí podemos verlo, pero ya más adelante. Pero vamos a trabajar con una frecuencia de 60 Hz. 60 Hz. Listo, muy bien. Resulta que la resistencia interna de ese motor es de, vamos a poner una resistencia ahí de 3 ohmios. Ok. Y la inductancia, digamos que me dan la inductancia. Es de 80 milihenries. ¿Qué me piden? Pues calcule la corriente, calcule todo. Me dicen, calcule la corriente. Ahí me dice todo. Calcule la corriente del motor. ¿Qué Profe, esa corriente se va a sacar consume? como la de ayer, como los trabajos que nos mandó ayer. Sí, señor. Solo que ya está combinado con otra. Ustedes me dicen, vea, calcule la corriente del motor. La caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la bobina. Se puede calcular todo ahí, pero usted básicamente quiere calcular la corriente, ¿cierto? Yo digo, bueno, arranquemos con lo siguiente, listo. Entonces yo digo, bueno, yo quiero calcular la impedancia total de este circuito, porque si yo calculo la impedancia total, calculo la corriente total. ¿Por qué? Yo digo que la corriente total del circuito, o sea, la corriente que pasa por ahí es igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente, ¿estamos de acuerdo? Sobre la suma de estos dos. ¿Cómo es que llama la suma de estos dos? Impedancia. Impedancia, muy bien. Aquí se me olvidó un cero, muchachos. Esto es 80 milihenries. Bueno, entonces yo digo, tengo el voltaje, lo tengo, 220. Me falta la impedancia. Entonces yo digo, bueno, listo. La impedancia total es igual a ¿qué? Y hago el cuadrito. Digo que esta más esta es igual a esta. O sea, ¿esta cuál es? Resistencia. ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama esta? La reactancia. Muy bien, Carlos. Todo muy bien. Es la reactancia inductiva.
¿Tengo la resistencia? Sí, 3 ohmios. ¿Qué me falta? Calcular la reactancia inductiva. Ah, listo. Vamos a calcular la reactancia inductiva. Es igual aquí. Ya la vamos a calcular. Es igual a 2pi por la frecuencia, que ya sabemos que es 60 Hz. Por... Profe, pero ahí no se va a multiplicar el pi. ¿El qué? Porque no tiene que ser 2 por pi por Sí, 60. por pi, vea. Y bueno, pongámosle el por acá también, pues, que es lo mismo. Es lo mismo, yo colocar 2pi es igual a 2 por pi, también es lo mismo. Listo. Por la inductancia, que es igual a que en henrios, 0.08 henrios, ¿vale? Vamos a calcular la inductancia, la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a que, ¿quién me hace ese cálculo, por favor? 30,16. 30,16 ¿qué? Ohms. Ohmios, muy bien, está muy bien, ¿listo? Entonces yo tengo ya la resistencia y la reactancia inductiva. ¿Puedo calcular qué? La impedancia y después cojo el voltaje, divido la impedancia y me da la corriente. Sigamos entonces. ¿Impedancia es igual a qué? 220. Bueno, listo, vamos a rayarla toda. Impedancia es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿cierto? Más 30.16 al cuadrado. Y resulta que según un aprendiz que está en sala, ¿me da cuánto? ¿Sí? ¿Me ayudan? 3 al cuadrado más 30.5 más 30.6 al cuadrado sobre raíz, ¿cuánto da? Que la hagan varios, por favor, no se queden mirando todo el mundo. Todo el mundo, por favor, participe. Es que estamos sacando la profe. Eso, muy bien, así es que es. Esto es todo el mundo. A mí me dio 3,16. No puede ser tan poquito. Ah, espere a ver. Eso que está en el Sí, profe, da 30,16, 3.16. profe, el 3 al cuadrado más 30,16 ¿es una Z o es un 2? Señor, Al cuadrado. En el 3 al cuadrado más 30,16 ¿es un 2 o una Z? 2. ¿Cuál? Un 2, Carlos, que es al cuadrado. Venga, ¿cómo así? ¿Cuál es la pregunta? Que en la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 30,16 Al es un cuadrado. 2 o un al cuadrado también. 3.10 al cuadrado. Sí, Pitágoras. Pues me da 912,62. Raíz cuadrada. Sí, No. Sí le dio, no. Sí, bueno, ¿cuánto da? 912,62. No puede ser 900. Tiene que ser un poquito más de 30 ohmios. Profe, me dio 3 al 48. cuadrado. ¿Cuánto? 48. 48, ahí sí le creo. Eso me da 48.65. 48.6. Pongámosle 6. 48.6. O sea que mi corriente total
¿Qué es lo que me piden del motor? Es igual al voltaje. Mierda, se me fue acá. Es igual. Es igual al voltaje, que es cuánto. 220, 22, 20, que 220 Voltios sobre 48.6. igual a que Instructor, sí, señor. qué pena. A mí la operación me dio fue 30.3. Le creo un poquito más. Otro que participe, por favor. 30.24. Listo. El de 48.6, verifíquela. Sí. ¿Se acuerda que yo les dije que era un poquito más de 30? Sí, no puede ser 48, es imposible. Ahorita le digo por qué. ¿30 qué? 30.29. 3. $30.3. ¿Qué corriente me dio? 7.26 amperios. A mí también me dio lo mismo. Listo, eso es lo que está consumiendo. Eso, si yo prendo ese motor y lo pongo a 220, me va a consumir esa corriente. Y la prendo y pum, le pongo la pinza. Ay, sí, me dio 7.3. Sí, vea, eso fue. Así es que se calcula. Si usted coge, muchachos, si usted coge esa resistencia y la multiplica por esta corriente, le da un voltaje. Si usted coge esta reactancia inductiva y la multiplica por esta corriente, le da el otro voltaje. Si usted coge ese voltaje resistivo más el voltaje inductivo, es igual al voltaje resistivo al cuadrado más el voltaje inductivo al cuadrado, y le va a dar que raíz cuadrada, y le va a dar que el voltaje total de la fuente. Profe, eso es lo mismo que lo de ayer, simplemente que va a entrar la raíz cuadrada ahí. Ok, es lo mismo. Sí, señor. Sí, bien pasa. Hola, ¿qué tal? Permiso. Quien pueda. Muchachos, dudas. Hay que practicar mucho. Ver mucho video también, muchachos. Vean video por YouTube que explican también muy bien. Solo que ya con estos conceptos que yo le he dado, la van a coger más fácil. ¿Les parece? Ya, profe, ya yo con esos videos que usted mandó, yo estoy estudiando ahí. Ok, listo. Muy bien. Entonces, yo, en el transcurso para que no les cojan la tarde y descansen, en el transcurso del día, yo les voy a enviar unos ejercicios que la idea es que los elaboren. No hay necesidad de hacerlos hoy porque yo sé que hoy tienen clase, pero digamos que lo podemos recoger el viernes. Yo les digo el plazo que voy a tener el viernes. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Les parece? El viernes hasta las Señor. 12 de la noche. El viernes hasta las 12 de la noche. Bueno, el viernes hasta las 12 de la noche. Listo, hágale pues. Claro. Que nos iba hasta el fin de semana. Señor. Usted había mencionado que para no saturarnos nos iba a dejar hacerlo estos días hasta el fin de semana, domingo por allá a las 12 de la noche. Listo, No muy Carlos. lejos, Okay. cosita sencilla.
Domingo 12 de la noche, pues. Ok. Instructor, una pregunta. No, ¿usted no tiene información de si hay formación en la tarde o no o qué? Sí, ojo, hoy, esta mañana cerraron, pero para dar una información y ya abrieron y ya están estudiando los muchachos. O sea que por la Ah, tarde hay clase. listo, gracias. Listo, muchachos. Yo creo que fue productivo el día de hoy. Ok. Bueno, muchachos, no siendo más, pues, ojalá me han entendido. Vamos a practicar. Listo. Listo, Es- profe. Entonces, con el favor de Dios, el lunes. Con el favor de Dios, el lunes nos vemos, sí, señor. Ah, el lunes es día de fiesta. Sí, Imagínense. es feriado, el martes. El martes, sí, señor. El martes tenemos que camellar más. Y el martes, los que me deben El martes iba evaluación, presencial, profe. sí, Dios quiere que sí, hermano. Usted sabe que yo tengo un problema muy tenaz acá con mi madre. Bueno, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si se me resuelve esta situación. Yo creo que sí, lo más seguro, porque ya me queda difícil. Si Dios lo permite, estamos viéndonos en la era presencial. Listo, muchachos. Hasta luego, pues. Listo, Feliz instructor. fin. Bueno, Hasta luego, profe. Muchas trabajen. gracias. Trabajen, que este tema es importantísimo. Vean videos, que este tema es supremamente importante. Bueno, muchachos. De todas maneras, muy amable por la Listo, comprensión acá. profesor. Muchas gracias. Bueno, ok. Hasta luego.